El Arca de Noach no solo es un refugio físico, sino un vasto cosmos simbólico donde cada animal representa un aspecto fundamental del alma humana y las fuerzas espirituales que operan en nuestra realidad. En la Kabbalah, la naturaleza no es un simple conjunto de seres vivos, sino un lenguaje divino cifrado, un mapa oculto que revela la interacción de las sefirot, los kelim y las emociones internas. Así, el estudio de los animales del arca nos conduce a un conocimiento profundo de nuestra propia estructura interior, de los retos, de las potencialidades que debemos integrar para alcanzar el equilibrio y la rectificación. Primero, vamos a considerar al león, conocido en hebreo como Ari, símbolo de Geburá, la severidad y el juicio. En la tradición cabalística, el león representa la fuerza contenida, el poder que delimita y restringe, la disciplina necesaria para domar el ego y evitar así la dispersión. En la psicología jasídica, el león encarna el impulso interno que defiende la integridad y la lucha contra las inclinaciones destructivas. Sin embargo, su energía debe ser canalizada con sabiduría, pues el exceso de Geburá puede generar dureza y alienación, mientras que su balance con Gesed, con misericordia expansiva, va a traer fortaleza justa y compasión. En contraposición, la paloma, conocida en hebreo como Yoná, es el emblema de Gesed, la misericordia, la ternura, pero sobre todo la esperanza. Simboliza la capacidad de perdonar, de renovar, de buscar la paz después de las tormentas. El Midrash nos cuenta que fue una paloma la que regresó al arca con una rama de olivo, signo de reconciliación y renovación. Cabalísticamente, la paloma nos remite a la Sefirá de Gesed, el canal abierto que permite el flujo inagotable de amor divino hacia el mundo. En la psicología espiritual, la paloma, Yoná, representa la capacidad del alma para poder elevarse por encima de los dinim, de los juicios. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para generar esperanza y suavidad incluso en las circunstancias más duras. El lobo, conocido en hebreo como Zeev, otro animal incluido, se asocia con Netzach, la eternidad y la perseverancia, pero también con los impulsos agresivos y el deseo desenfrenado. En la psicología interna, el lobo simboliza los instintos básicos, la lucha por la supervivencia, pero también, desafortunadamente, la rabia contenida. La tarea espiritual del ser humano es reconocer esta fuerza sin dejarse dominar por ella, convirtiendo el impulso en una energía constructiva y no destructiva para sí mismo y los que le rodean. En la Kabbalah, el lobo representa también las fuerzas del mal aparente, las clipot que cubren la oer, la luz, pero que al ser confrontadas y sublimadas nos aportan un poco al tikkun general. El toro o el buey, conocido como shor, es símbolo de fuerza, estabilidad y también trabajo duro. Representa la sefirá de Yesod, el fundamento, el canal por donde las energías divinas se manifiestan en el mundo material. Psicológicamente es la disciplina, la constancia y el poder de tener la capacidad de transformar la energía espiritual en acciones concretas. El toro es también un símbolo de sacrificio y de avodá, de servicio, que aparece reiteradamente en los textos sagrados como representante del poder de la santificación del mundo físico. Ahora, el ciervo o la gacela, conocida como ayal, simboliza la delicadeza, la rapidez y la capacidad de evasión espiritual. En la psicología del alma representa la sensibilidad fina, la intuición, el buen discernimiento y la búsqueda de lo sublime. En la Kabbalah, el ciervo se asocia con la sefirá de Hod, la humildad y el reconocimiento de la verdad
divina que permite abrirnos a la transformación profunda. Su presencia en el arca nos enseña la necesidad de equilibrio entre la fuerza y la sensibilidad, entre el poder y la ternura. El elefante, aunque no mencionado directamente en la Torá, es interpretado por nuestros sabios y en algunas tradiciones como símbolo de memoria y de sabiduría acumulada. Su gran tamaño, su fuerza, denotan la capacidad de soportar cargas muy pesadas. La paciencia en el camino espiritual y la conexión con raíces profundas es lo que nos está enseñando este animal hermoso. En la psicología espiritual representa la conciencia extendida y la necesidad de integrar el pasado con el presente para con ello poder avanzar en el tikkun, en la rectificación de nuestro camino. El oso, conocido en hebreo como dub, se relaciona con la protección feroz, pero también con la fuerza bruta y la posible destrucción. Psicológicamente, esto simboliza el instinto de defensa extremo, que a veces impide nuestra apertura y el cambio. Más sin en cambio en la Kabbalah es el reflejo de fuerzas primitivas que deben y pueden ser canalizadas mediante la sabiduría y el dominio propio, el famoso autocontrol. Cada uno de estos animales dentro del arca no solo se conservó físicamente, sino que encarnan aspectos de nuestra alma que necesitan ser reconocidos, necesitan ser trabajados y sobre todo elevados. El arca entonces es el taller sagrado donde estas fuerzas se confrontan, dialogan y se equilibran para que la luz divina pueda reinar en el mundo renovado. La convivencia de fuerzas opuestas, como lo son el juicio y la misericordia, la fuerza y la ternura, el instinto y la espiritualidad, son el espejo de la complejidad del ser humano y del universo. El Zohar, Perashat Noyaj, señala que el arca es un espacio de armonía entre estas fuerzas aparentemente contradictorias, un símbolo de la futura armonización mesiánica donde los lobos vivirán con los corderos y la luz de la unidad brillará en toda su plenitud. La tarea espiritual que debemos emprender como hombres y mujeres en este mundo es abrir nuestra propia arca interior, aceptar y contener estos animales, nuestras pasiones, nuestras virtudes, pero también nuestros defectos, y con ello elevarlos, transformándolos en instrumentos de Kedushá, de santidad. En la psicología jasídica se nos invita a no rechazar ninguna parte de nuestro ser, sino a integrar esas sombras que no nos gustan con la luz, reconociendo que cada animal, entre comillas, interno que llevamos todos nosotros, tienen una función sagrada en el diseño divino de nuestra vida. Este proceso de reconciliación interna es el fundamento del tikkun personal y también del tikkun colectivo. Es el puente hacia la redención. Así, los animales del arca, queridos alumnos que me escuchan, queridos oyentes, no son simplemente animales, son más que criaturas vivientes. Los animales del arca son lenguajes vivientes, canales de sabiduría espiritual y psicológica. Sobre todo, lo que quiero transmitirles es que en este momento nos vamos a introducir en lo que conocemos como mapas de los animales del arca que nos van a guiar en el viaje del alma hacia la plenitud y la revelación de la luz infinita dentro de la vasija finita que estaremos estudiando a lo largo de estas enseñanzas.